Bueno, buen día. Vamos a empezar, vamos a continuar, mejor dicho, de lo que estábamos haciendo. Eh, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es esencialmente, bueno, algunos ejemplos, observaciones sobre lo que hemos hecho de las derivadas de orden superior, ¿no? Y las clases de diferenciabilidad. Antes de, antes de pasar propiamente a lo que es la siguiente sección, digamos, que es la de la academia, que es un poco hay que tener algo de cuidado con las ideas que vamos a ver ahí. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos, ¿no? De esto de las clases de diferenciabilidad, más que todos los ejemplos clásicos, que son los ejemplos más usuales, si quieren, de lo que serían las clases de diferenciabilidad, ¿no? Que lo habíamos definido inductivamente arriba, ¿no? Entonces, el ejemplo más sencillo es el de las funciones, digamos, definidas en Rn o en Rm, si prefieren, con valores en Rn, pero referido, por ejemplo, a cómo saber si es de cómo determinar la clase de diferenciabilidad, pero a partir de las funciones coordenadas. Es decir, esta función f de x, ustedes saben que la podemos escribir como en función de las funciones coordenadas, que sería f1, f2, ¿no? Así, hasta en este caso sería f sub n de x. Se puede escribir de esa manera, ¿no? Y donde estos x, obviamente el x pertenece a nuestro u, ¿sí? Entonces, en este caso, lo voy a hacer así muy esquemáticamente, no voy a escribir mucho, pero la idea aquí, una de las cosas que ustedes pueden probar, no lo voy a probar en detalle, sino solamente lo voy a observar, es que esta función, ¿no? F va a ser de clase CK, ¿no? Se entiende que en el conjunto U, ¿no? Sí, solo si cada función coordenada es de clase CK, ¿no? Para I desde 1 hasta N, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes lo pueden verificar eh, fácilmente, ¿no? Y además, cuando esto se da, ¿no? Además, bueno, o sea, cuando esta situación se verifica, la derivada, ¿no? La función de la késima derivada en X no es nada más que la késima derivada de las funciones coordenadas, es decir, la késima derivada en X y así sucesivamente hasta la késima derivada en X así, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes lo pueden, como les digo, verificar, ¿ok? Ahora, otro ejemplo sencillo de esto, ¿no? Eh, Obviamente aquí cada uno de estos es calineal, ¿no? Y cuando formo una combinación como esto, de nuevo voy a tener algo calineal, ¿no? Eso es lo que tendrían que ustedes que demostrar, ¿no? Bien, el otro ejemplo que es importante tenerlo en cuenta es el de, digámoslo así, las funciones, las, las derivadas de orden superior de las funciones más sencillas. Por ejemplo, si nosotros consideramos una función constante, ¿no? La función, digamos que el f de x es una función constante, ¿no? Lo voy a escribir así para que sea más claro, ¿no? Obviamente aquí el f es una función que está definida de un abierto de E en f, en espacios vectoriales normados, ya saben, piensen en los espacios euclidianos, ¿no? Y nosotros ya habíamos visto que en este caso nosotros teníamos que la derivada en un X era la aplicación nula, ¿no? Es decir, para cada X es nulo esto, ¿no? Para todo X que pertenece a U. Eso quiere decir que la función derivada es la función nula, ¿no? Es idénticamente nula, si quieren escribirlo de alguna manera, ¿no? Y de nuevo, entonces esto sería una función constante, ¿se dan cuenta? Como función la derivada.
¿no? Eso significa que las derivadas de orden superior van a volver a ser, van a de nuevo ser eh, nulas, ¿no? Y todas ya se van a volver nulas porque se van a volver constantes, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que f, la va derivada, tendría que ser idénticamente nula. Es algo que, producto del hecho de esto, ¿no? Sería dos veces derivable, la segunda derivada sería nula, ¿no? Pero visto como aplicación calineal, ¿no? Es decir, esto ustedes lo tienen que ver como una aplicación evaluada en un X, ¿no? Nula, ¿no? Por lo tanto, f es una función de clase ck para todo k, en realidad, porque esto va a valer para todo k, ¿no? Eh, que pertenece a los naturales, incluido el cero, si quieren lo podemos escribir así, ¿no? Entonces, podemos decir que esto es de clase C infinito, por ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo que habíamos visto de función diferenciable es las transformaciones lineales, ¿no? Es decir, tomemos f como una, o bueno, mejor, directamente vamos a escribir como t, una transformación lineal, ¿sí? Que va a ir de E en F, lo voy a hacer en todo el espacio, aunque puedo tomarlo en un U, ¿no? Pero vamos a tomarlo en todo el espacio, ¿no? Entonces aquí yo tengo una transformación lineal, ¿no? Eh, transformación lineal, ¿no? Este es el ejemplo que hemos visto en uno de los primeros ejemplos, ¿no? Y cuando tenemos transformación lineal, nosotros hemos visto que la derivada en cualquier punto es la misma transformación t, ¿no? Es decir, de nuevo me tiene que dar una transformación lineal de NF, entonces es la misma. Y esto vale para todo X que pertenece a U, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que T, vista como la aplicación derivada, T', es idénticamente la función, una T, es la misma T, pero fijo el T, es decir, para todo X me va a dar el mismo T. Quiere decir que esto de nuevo es constante, porque me da la misma transformación para cualquier X que yo tome. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa que es la derivada, la primera derivada ¿no? Entonces, de ahí podemos concluir que la segunda derivada es dos veces derivable, claro, porque es constante la función esta, ¿no? Entonces, la segunda derivada eh, en cualquier X, ¿no? Va a tener que ser igual a, como es constante, como por lo visto anteriormente, va a tener que ser igual a cero, ¿no? Va a tener que ser igual a cero para todo X que está en el U, ¿no? Y eso significa ¿qué significa? Que la aplicación segunda derivada, ¿no? Es constante, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que la aplicación segunda derivada, como función ahora, ¿no? Es idénticamente la función nula, es decir, es constante, ¿sí? Y como es constante, eso quiere decir que la derivada de esto es tres veces derivable, ¿no? Pero al derivar esto me va a dar una aplicación, me va a dar la aplicación de nuevo nula porque es constante. Entonces quiere decir que la tercera derivada en un X me va a dar igual a 0 para todo X, ¿no? Para todo X, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que la función tercera derivada, así, ¿no? Sería idénticamente nula, ¿no? Es decir, constante, ¿no? Constante, ¿sí? Y como es nula, entonces las derivadas de orden superior serían ya todas nulas, ¿no? Entonces las derivadas de orden K serían todas idénticamente nulas, ¿no? Para todo K que pertenece a los naturales y el cero, ¿no? De donde podemos decir que nuestro T sería una función de clase CK, ¿no? Eh, para todo K, ¿no? En los naturales y el cero, y por lo tanto que nuestra función t es de clase c infinita, ¿no? Entonces, lo que concluimos es que toda transformación lineal es de clase c infinito, es decir, es infinitamente diferenciable, ¿no? Ok, y luego tenemos las funciones bilineales, ¿no? Si nosotros tomamos una función b, le voy a llamar, ¿no?
que va a ir de E por F, de E por F en G, digamos, ¿no? Así bien general, una transformación bilineal, ¿no? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que justamente nosotros también ya sabemos cómo es la derivada en este caso, ¿no? Y lo voy a escribir aquí abajo para que no me va a dar el... sí, creo que sí. La transformación bilineal en un par, por ejemplo, X, Y, primero que ya sabemos que me da una transformación lineal, pero yo sé exactamente cómo funciona esa transformación lineal. Entonces, al evaluarla en un HK, sabemos que esto, ¿qué me da? Me da una especie de regla del producto, ¿no? Esto sería B de X con K, más eh, B de Y, no, perdón, H con Y, ¿no? H con Y. Así. Esa es la regla que hemos determinado, ¿se acuerdan en los ejemplos, no? El detalle que tienen que tener en cuenta aquí, que lo hemos observado ahí, es que como función de H y K, esto define una transformación lineal. Es decir, la aplicación que cada HK le asigna esto, esto de aquí, es decir, B, fijos X y Y, ¿no? X, K más B de H, K, esta aplicación, ¿no? Que es la derivada justamente, esto está mal, ¿no? Esto es P', ¿no? Esto es lineal. Eso es algo que ya lo pueden ver, ¿no? Si nosotros tomamos una suma, ¿no? Esto se va, aquí va a estar se van a distribuir y se va a volver una transformación lineal. Esto lo pueden ver como ejercicio, en realidad lo he dejado como ejercicios, pero no es difícil de ver, que esto es una transformación lineal, ¿sí? Ahora, como es una transformación lineal, lo que tenemos es que como aplicación la derivada, es decir, lo voy a hacer aquí entonces, la derivada, ¿no? Eh, vista como una aplicación lineal, en cada X, Y que tomamos, B', eh, me da ¿cómo lo escribo esto? Bueno, lo voy a escribir así, P' de X, Y es igual a, es una, ok, y bueno, se escribe, bueno, por eso les decía, mejor los escribo así. Si lo veo como una función, ¿no? La derivada, ¿no? A cada par que tomamos, ¿no? En este caso sería de E por F, sería una aplicación de E por F, pero que me lleva ¿a dónde? Me lleva a las transformaciones lineales. Así es como lo tengo que ver la primera derivada siempre, ¿no ve? Así. Pero esto, ¿qué es esta transformación? Justamente en cada XY, me da una transformación lineal, esta transformación lineal. Entonces, esto es lineal, ¿no? Es lineal, ¿no? Y eso lo pueden ver. Primero que esto ya es lineal porque es la derivada, ¿no? Pero si ustedes también hacen variar en términos de X, Y, es decir, eh, en términos como función de X y Y, esto también es una transformación lineal, ¿no? Es decir, eh, bueno, lo voy a escribir aquí, ¿ya? Es lineal, es decir, ¿no? Ustedes podemos demostrar esto, ¿no? Si yo tomo B' de digamos, lambda, X, Y más X', Y', así, digamos, se puede demostrar que esto es exactamente B lambda, ¿no? De el B, no es B', pero, claro, sí está bien, B' de X, Y más B de X', B', debería haber escogido otra letra, bueno, está bien. Esto es lo que tendríamos que demostrar, ¿no ve? ¿Sí? Lo voy a hacer con otro color, ¿no?
Y esto no es difícil de demostrar, ¿no? Porque por justamente esta forma que ya tiene explícitamente la función, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demostramos? A ver, vamos a hacer ya para que no quede así medio suelto esto. Vamos a demostrar que justamente esta aplicación B', es decir, la función derivada de una aplicación bilineal, de una transformación bilineal, que está dada por esta fórmula, es una aplicación lineal, ¿sí? Y es más que todo un trabajo un poco operativo, ¿no? Pero no es para nada difícil. Lo único que hay que hacer es verificar esta identidad. Pero esto es una identidad funcional, ¿no? Fíjense que esto me lleva aquí, me cae aquí. Entonces, como cae aquí, tengo que evaluarlo en un HK y ver si son idénticos, ¿no? Entonces, lo único que hago es tomar el B', esto es un poco engorroso, pero ni modo, ¿no? X, Y, más lambda de X', perdón, no hay el lambda, ¿no? Es X', Y', ¿sí? Ese es otro vector, y lo tengo que evaluar en un HK, así, ¿no? Entonces, esto haciendo operaciones, antes de evaluarlo aquí, tengo que ver qué es esto, ¿no? Entonces, esto sería B' de, haciendo operaciones, sería lambda X más X', así, coma lambda Y más Y', ¿no ve? Y esto evaluado en un H, K, así. Y esto es lo que aquí es donde yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿no? Porque esa es la derivada, ¿no? Entonces ahí, aplicando esa fórmula, esto sería B de esto con el K, es decir, lambda X más X', K, ¿no? Más B de em, H, que sería H, coma este de aquí, que sería lambda Y más Y', así, ¿no? Y lo que hacemos aquí es directamente aplicar operaciones de bilinealidad, ¿no? Entonces aquí va a salir lambda B X, K, ¿no? Más lambda, no, perdón, más B. Miren, me estoy olvidando. Aquí está bien, esto es B, ¿no? Porque estoy tomando la derivada. Este estoy utilizando. Que es B' de Coxbeck, pero aquí es el B, ¿no? Entonces aquí sería el B de el X' K. Así, más, y aquí hago lo mismo. Esto sería B de H, bueno, aquí va a salir el lambda, ¿no? Entonces aquí sería lambda B de H, Y, ¿no? Más, y aquí sería B de H, Y'. ¿No? Entonces lo único que hago es ordenarlo, organizarlo, de tal forma que este con este, ¿no? Entonces aquí tendría lambda, ya lo voy a factorizar directamente, tendría B de X, K, más B de H, Y. Más, y ahora este con este sería B de X', K, más B de H, Y'. Así, ¿no? Y lo único que hacemos es simplemente es recordar que esto no es nada más que la derivada. B' de X, Y, evaluado en H, K. Y aquí también tenemos la derivada, que sería B' de X', K. Perdón, esto está mal, ¿no? Este es X', Y', evaluado en H, K. Por propiedades funcionales, esto no es nada más que lambda de B', X, Y, más B', X', Y'. Todo esto evaluado en H, K. Entonces, esto demuestra que esta función es idéntica a esta, ¿no? Que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, eso solamente entre paréntesis para que vean que esto es muy, muy evidente, ¿no? Que esta aplicación la aplicación derivada es una aplicación lineal, ¿no? Y como es una aplicación lineal, su derivada, o sea, ya aplicando lo anterior, ¿no? Porque hemos demostrado para el T que es transformación lineal, hemos demostrado que su derivada es constante, ¿no ve? Es la misma T. Entonces, de aquí ya podemos concluir, ¿no? Que entonces, ¿no? La segunda derivada, B2, ¿no? Eh, B2 evaluado en un X, tendría que ser exactamente, o sea, la derivada de B' tendría que ser exactamente el mismo B', ¿no?
sin evaluar, sino esta de aquí, exactamente esta de aquí, ¿no? Y esto sería para todo X. ¿Esto por qué sale esto? Porque esta es una transformación lineal, ¿no? Entonces esto vale para todo X que pertenece a E, ¿no? Y de aquí nosotros podemos decir que la segunda derivada como función es idénticamente la primera derivada, que por lo tanto es constante, porque en cada X me va a dar siempre este, ¿no? Y eso significa, por la primera parte, por lo primero que hemos hecho para las funciones constantes, esto, ¿no? Que la derivada a su vez de esta función, entonces tendría que la tercera derivada, ¿sí? En cualquier X tendría que ser igual a 0 para todo X que pertenece a E, y por lo tanto la tercera derivada como función es la función idénticamente nula constante, ¿no? Y eso significa que las aplicaciones bilineales, todas las otras derivadas de orden K, serían idénticamente nulas, ¿no? Para todo K que pertenece a los naturales, incluido el 0, de donde tenemos que B pertenece es de clase CK. ¿Ok? Y, um, claro, y de aquí tenemos que, bueno, esto es para todo K, ¿no? Y de aquí nosotros tenemos que el B es de clase C infinita. Así, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, de nuevo, tengo que las funciones bilineales habían sido funciones de clase C infinito, ¿no? Como las transformaciones lineales, como las funciones constantes, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre lo tienen que recordar, porque es un hecho que una y otra vez van a tener que utilizarlo siempre, ¿no? Muy bien, el tercer ejemplo importante que hay que tener en consideración respecto a las funciones de las clases de diferenciabilidad, ¿no? Es el de las funciones polinomiales, ¿no? Si ustedes consideran si ustedes toman una función polinomial, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Entonces vamos a agarrar una función, ya sea f o p mejor, p, que va a ir de Rm en R, y que vamos a entenderla como una función polinomial en m variables, ¿no? Ustedes ya saben cuál es la definición de una función polinomial en m variables, ¿no? Esencialmente son expresiones que tienen más o menos esta forma, p evaluado en un x, ¿no? Son la sumatoria de monomios, ¿no? Monomios en m variables, es decir, lo podemos escribir más o menos así, a sumatorias, ¿no? O sea, el X aquí lo tengo que ver como un X de coordenadas, lo voy a escribir X1 hasta XM, ¿sí? ¿No? Y eh, lo que tenemos son potencias, fundamentalmente potencias, ¿no? X1 elevado a una potencia, le voy a llamar, digamos, N1, ¿no? X2, una potencia N2 y así sucesivamente. No es el producto de este tipo de potencias, X sub M, NM. No me gusta mucho usar NM, pero bueno. Y donde estos N1 van variando, ¿no? Son enteros, ¿sí? Esencialmente son enteros, ¿no? Es decir, los N sub J, si quieren, ¿no? Pertenecen a los enteros y pueden ser incluso el cero, entonces lo voy a escribir así. Sí, y el J va desde, como ustedes pueden ver, desde el 1 hasta el M, ¿no? Son ese tipo de números estos, ¿no? Y por cada uno de estos, por cada elección que yo haga de estos enteros, que serían las potencias de este monomio, va a haber su respectivo coeficiente, ¿no? Su respectivo coeficiente, que sería una constante, ¿no? Que va a depender de estos. Entonces sería más o menos así, N1, N2, así, ¿no? Dependiente de estos. N sub M. Así, ¿no? Entonces, esa es la forma que va a tener un polinomio en n variables, digamos, ¿no? Perdón, en m variables, ¿no? Donde la indeterminada es la variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la derivada de una función como esta, no?
La idea es ver, como hemos hecho en los primeros capítulos, cuál sería el candidato, ¿no? Entonces, la forma en la cual se hace eso es más o menos analizando cómo sería una combinación X más, P de X más H, ¿no? Si ustedes agarran del P de X más H y lo desarrollan aquí, ¿no? Voy a omitir esto de las sumatorias, lo voy a tomar la sumatoria así. Y, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener esto, ¿no? N1 hasta el NJ, perdón, NM, ¿no? Este sería NM, así, ¿no? Tendríamos esto, pero aquí aparecería ya esto, ¿no? X1 más H1, donde este H tiene sus respectivas coordenadas H1, H2, etc. Esto es lo que tendría que desarrollar, ¿no? H2, sí, N2, y así sucesivamente hasta el XM más HM. Entonces, si ustedes desarrollan esto, ¿no? Primero, al hacer, estos son binomios, ¿no? El binomio de Newton pueden aplicar ahí si quieren. Eso va a complicar bastante la, la escritura, la anotación y todo, ¿no? Pero lo que voy a notar es que algunos términos ya los puedo sacar. Por ejemplo, los términos, las potencias del x1 elevado a la potencia n1 van a salir en algún factor, ¿no? Y se van a multiplicar por estos mismos coeficientes. Entonces, yo voy a tener una sumatoria así, n1, nm, así. Y voy a recuperar estos, n1 más así, que es este de aquí, que es el p de x nomás. Sería x1 a la n1, x2 a la n1, ¿no? X sub n, X sub m a la nm, así, ¿no ven? Esto aparecería sí o sí en la sumatoria, los voy a separar y voy a recuperar el p de x, ¿no? El siguiente término, o sea, el que viene después, lo que voy a hacer es quedarme con todos estos productos, pero donde solamente interviene un h, ¿sí? Es decir, voy y a eso le voy a llamar PXH, así, ¿sí? Lo voy a escribir de esa manera, ¿sí? Donde este PX mayúscula, bueno, no le llamaré PX, le llamaré Q, ¿ya? Para no mezclar las letras, ¿no? Le voy a llamar QXH, ¿no? ¿Cómo es este QXH? Este QXH lo que va a hacer es, va a representar la suma, ¿saben qué? Vamos a hacerlo mejor así. Vamos a hacer una especie de corchete, ¿sí? Y en esta parte vamos a colocar todos los términos que contienen solamente un H sub I. Eso es lo que vamos a separar, ¿no? Primero estos, que son las potencias de la indeterminada general, de los coeficientes. Luego vamos a agarrar todos los que contienen un H1, por ejemplo, si tomo todas las potencias X y alguno de HM, solo un HM, ¿sí? O sea, solo una de las potencias de HM, que siempre va a aparecer, ¿no? Por el binomio de Newton, ¿no? Entonces, o sea, los términos de primer grado relativo a H, ¿no? Eso es lo que va a aparecer, ¿no? Eh, términos de grado 1, lo podemos escribir así también, de grado 1 respecto a H, ¿ok? Y lo que vamos a tener luego más es todos los demás, pero esos todos los demás, lo voy a agrandar un poco los corchetes para que no quede así medio suelto, ¿no? Así. Y aquí va a entrar, sería esto, ¿no? Voy a usar esto. Más o menos así, ¿no? Más, y luego entrarían todos los demás términos, ¿no? Pero ¿quiénes son todos los demás términos? Son todos los términos que contienen
al menos dos H's, ¿no? Dos H's, un H3 y H4, H3 y H5, o 3 o 4, ¿no? Porque los que tienen exactamente solamente un H1 en su expresión, ya están aquí. O sea, aquí lo que voy a hacer es colocar los términos, ¿no? Los términos que contienen, eh, eh, que contienen al menos dos HI y HJ, coma HJ, ¿sí? Donde I y J pueden variar, ya saben, ¿no? Es decir, serían los términos, términos, ¿no? Términos de grado mayor a 1, ¿no? Respecto, eh, respecto a H, ¿no? Entonces, eso sería los términos que vendrían aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener al final de cuentas? Tendría el P de X, que es esta expresión de aquí, que es la que recupero, ¿no? Ahí. Eso sería el P de X, ¿no? Este es por si acaso es el P de X más H, ¿sí? Sería igual a P de X, ¿no? Más esto, ¿no? Ahora, fíjense que esto yo lo puedo ver, como son los términos que tienen solo un HI, algún HI, ¿no? O sea, la forma que van a tener, bueno, lo voy a hacer aquí arribita, la forma que van a tener estos términos de aquí son más o menos así, fíjense. Son como que, digamos, un coeficiente, ¿no? A, ¿no? Eh, el X no importa, el X puede ser X1 al cubo, X3 a la 5, qué sé yo, pero va a aparecer algún H1, digamos, ¿no? H1. Pero solo uno, ¿no? Y los otros puede haber, ¿no? Más, y el otro va a ser B, y aquí va a aparecer X1 elevado al cuadrado, X5 elevado a las 7, y el H3, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense que lo puedo separar, la parte que tiene solamente los términos, el coeficiente y los términos con X, y aquí igual. Y lo llevo al final, el H1, el H2 y así. Solo va a haber uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esto yo lo puedo ver como un producto interior, ¿no? Lo puedo ver como el producto interior, porque fíjense que esto yo lo puedo ver como esta parte de aquí, A, X1, X3, ¿no? Así 5, como un vector, ¿no? Aquí B, X1, cuadrado, X5. Y esto multiplicado por perdón, H1. En este caso el H2 digamos que no hay, entonces eso va a ser 0. Y ahí le voy a poner un 0 aquí, ¿no? Y aquí el H3, algo así, ¿no? Entonces yo lo puedo ver como un producto interior, porque va a ser una suma de un término que contiene X y otro, no. Entonces esto yo lo puedo ver de esta manera, como una sumatoria, ¿no? Bueno, lo puedo ver como una sumatoria, lo, lo puedo ver como una sumatoria, ¿no? De los términos que contienen algún polinomio en X, ¿no? Que le voy a llamar Q1, ¿ya? Para no Q sub 1 de X, ¿no? Q sub 1 de X por el H1, ¿no? Aquí. Bueno, no debería usar esta suma, lo voy a escribir de nuevo, ¿ya? P sub, Q sub 1 de X por el H1. Más luego el siguiente por el H2. Si no aparece, digamos, el H2, entonces sería 0 este Q sub 2, ¿no? Q sub 2 de X por H2. Y así más y más, ¿no? Hasta un Q sub M de X por el H sub M. Esto de aquí que acabo de escribir, todo esto corresponde a esto que hemos hecho aquí. Ahí. ¿No? Y finalmente el R de X, H, ¿no? Así. Sí, que sería esto. Aquí aparecerían H1 al cuadrado, H2 al cuadrado, todos esos. ¿Eh? Ok, entonces, al final de cuentas lo que yo voy a tener es que P de X más H se puede expresar como P de X, ¿no?
más algún polinomio, ¿no? ¿Sí? Q de X, en realidad que tendría estas coordenadas por el H, así, ¿no? Donde esto es este, ¿no? Y este H es el vector en columna, ¿no? Lo que les decía aquí, ¿no? Se lo puedo ver así, ¿no? Donde Q de X, bueno, lo voy a escribir R de X, H, ¿sí? Donde voy a acostumbrarme a ver a los vectores H eh, como vectores fila, ¿ya? O vectores columna, para entender esto como una multiplicación matricial. No es necesario, lo que debería colocar es una especie de producto punto, ¿no? No es la composición, es el producto escalar, ¿no? Donde el Q de X es un vector de estas coordenadas, Q2, es decir, QX es el vector de coordenadas Q1X, así, ¿no? Q2X, así, ¿no? Y así sucesivamente, Q sub N X. Así, así lo puedo ver, ¿no? Y esto como un producto escalar, producto punto, digamos, ¿no? Eh, pero si el H lo ven como un vector columna, esto no es nada más que la multiplicación de el vector fila por el vector columna y no hay problema, es el producto escalar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que hacemos es llegar a una expresión así, ¿no? Y esto ya nos está, ya tendríamos que verificar aquí que esto eh, tiende a ser, o sea, cumple la propiedad efectivamente para la de diferenciabilidad, ¿no? Eso no lo voy a hacer en detalle, pero observen lo siguiente, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, en la norma de H como siendo la norma del máximo, así, del máximo, ¿no? Eh, es decir, así, H1, H sub n, así, ¿no? Cuando yo eh, haga el, eh, la verificación de la condición para este R de X, lo que yo tengo que hacer es fijarme en qué va a ser el valor absoluto de, o sea, lo que voy a hacer es así, ¿no? Voy a calcular, voy a intentar acotar esto sobre norma de H, ¿sí? Entonces esto va a ser, esto, como ustedes saben, esto no es nada más que, bueno, es menor o igual que esto, R de X, X, H, así, ¿no? Sobre el módulo de H. Estoy tomando la norma del máximo, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando aquí ¿qué suma yo tengo aquí? Tengo la suma de los términos de grado mayor a 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, no lo voy a hacer detalladamente, pero si arriba tengo los términos de grado mayor a 1, ¿no? Cuando yo lo divida por este norma de H, que es el máximo, ¿no? Eh, uno de ellos se va a tener que cancelar es decir, lo que siempre tenemos es esto, ¿no ven? Fíjense, es que aquí cualquier término, cualquier coordenada, H sub J, siempre es menor o igual que la norma de H, ¿sí? ¿No? Fíjense, porque estoy tomando el máximo, ¿no ven? Entonces eso quiere decir que el norma de HJ entre la norma de H va a ser menor o igual a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo sé que hay al menos 2 en la expresión, quiere decir que si yo tomo el valor de HI con HJ, ¿no? Y lo divido entre el módulo de H, ¿qué va a pasar? ¿No? Como hay 2, al menos 2, entonces, y esto es igual a, esto sería norma de HI, norma de HJ. ¿Qué es lo que va a suceder cuando lo divide entre la norma de H? Pues es si yo relaciono este con este, por esta desigualdad de aquí, siempre me va a quedar este, así, HJ, así. Porque hay al menos 2, siempre va a haber uno que va a ser menor o igual que el que lo excluye, si quieren, del cociente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, esto lo debería colocar aquí al lado, ¿no?
Aquí, debería colocarlo así, ¿no? Entonces, ¿no? El valor absoluto de HI sobre H es menor o igual que 1. Esto de aquí, y por lo que acabo de bozar aquí, bueno, lo voy a volver a escribir, ¿ya? Entonces, el HI por HJ, ¿no? En módulo, si quiere, ¿no? En módulo, ¿sí? El valor absoluto sería arriba y abajo es norma. Siempre sería menor o igual que un HJ, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Arriba yo tengo justo con términos de este tipo. Al menos dos tiene que haber, ¿no? Entonces, siempre uno de ellos con la norma lo va como que acotar por el uno y me va a quedar el otro, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Aquí van a quedar los términos, eh, términos, menor o igual, ¿no? Menor o igual que los términos en valor absoluto, un valor absoluto, que contienen al menos un valor absoluto de HJ por este análisis que hemos hecho aquí. Porque fíjense que aquí encima, están todos los que hay, donde hay al menos dos. Entonces, uno de ellos se va a acotar con el H y va a volverse menor o igual que uno y el otro me va a quedar. ¿Se dan cuenta? Y como hay al menos un HJ en cada término, cuando yo tome el límite, cuando H tiende a cero, así, esos se van a ir a cero y cada término tiene al menos uno de estos. Entonces, cada término se va a ir a cero y esto se va a ir a cero. ¿No ven? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes pueden, por decirlo de alguna manera, argumentar la, la condición del esto, ¿no? Que el esto efectivamente cumple la propiedad de diferenciabilidad, ¿no? Entonces, con esta prueba, con esta observación, nosotros podemos afirmar sin lugar a dudas que esta es la derivada de la derivada que estábamos buscando. Es decir, este tiene que ser sí o sí la derivada de este polinomio, ¿no? Entonces, P' de X, ¿no? Tendría que ser evaluado en un H, no es nada más que un producto interno, si quieren, o un producto vector fila, vector columna H, ¿no? Es decir, sería de la forma QX H, ¿no? Así, ¿sí? Sí o sí, donde este QX ya saben quiénes son, ¿no? Son justamente las expresiones de estos desarrollos que contienen uno y solamente un HI, ¿no? En su expresión y ya lo factorizamos, ¿no? Entonces, fíjense que esto ya me demuestra que mi función P es diferenciable, ¿no? Y bueno, debería haberlo puesto esto antes, ¿no? Sí, debería haberlo puesto esto antes, ¿no? Sí, por lo tanto, P es diferenciable, ¿no? En X y la derivada en X evaluado en un H no es nada más que el producto de un polinomio Q de X por H. Pero lo que podemos observar de este polinomio, ¿no? Es el grado total, ¿no? Entonces, como hay al menos un HI aquí, ¿no? Pierde un grado, ¿no? Entonces tiene que ser de grado total menor en uno al grado del polinomio P, ¿no? Pero eso no es tan importante. Lo que me importa es la forma que tienen. Fíjense que lo que ustedes pueden observar es que como función de H, esto me va a dar eh, lineal, entonces no hay problema, es una transformación lineal, ¿no? Pero fundamentalmente como función de X, ¿no? Como esto en cada H son iguales, quiere decir que como función P' de X es idénticamente igual al polinomio Q de X, es decir, a la conclusión a la que llegamos es que la derivada de un polinomio es de nuevo un polinomio, ¿sí? ¿No? Esa es la conclusión a la que podemos llegar, que esto es un polinomio. Polinomio. ¿Ok? ¿Ok? Como función, como función, esto es un polinomio. ¿Sí? Eh, eso lo puedo escribir todavía de una forma
más precisa, ¿no? Diciendo que la derivada P', ¿no? Es idénticamente Q polinomio. Q polinomio. Aunque eso ya está dicho aquí, ¿no? Bueno, no debería utilizar los tres puntitos, porque eso no es muy necesario aquí. Aquí se entiende, ¿no? Entonces, como la primera derivada como función de x es un polinomio, entonces puedo aplicarle al P' el mismo razonamiento que acabo de hacer para el P, ¿no? Y entonces la segunda derivada tendría que ser de nuevo un polinomio, ¿no? Entonces, por el mismo, es una especie de argumento cíclico, ¿no? Como la derivada es un polinomio, entonces la derivada de esta función, ¿no? P segunda de X, ¿no? Entonces, P segunda de X también es un polinomio, ¿no? Eh, bueno, lo voy a escribir en partes, ¿cierto? Entonces, P segunda de X es igual a un polinomio que es un polinomio, lo voy a colocar, ¿no? Es un polinomio. Es un polinomio, de nuevo, ¿no? Y si lo derivo ahora de nuevo, como es un polinomio, de nuevo le aplico el mismo, entonces la tercera derivada de ser un polinomio, entonces en general, pk de x siempre va a ser un polinomio. Es polinomio o polinomial, ¿no? Para todo k que pertenece a los naturales. Pero la razón de todo eso es todo lo que acabo. Y aquí concluimos que los polinomios son de clase CK para todo k, ¿no? Y por lo tanto que los polinomios son de clase C infinito, ¿no? Es decir, cualquier polinomio es un polinomio, es una función de clase C infinito, ¿no? Y la razón es este razonamiento cíclico, ¿no? De llegar a la conclusión de que la derivada como función de X es un polinomio, entonces se vuelve a, eh, se utiliza el mismo argumento para deducir cómo son las derivadas de orden superior, ¿ok? Muy bien, finalmente, para terminar de los ejemplos, si quieren, eh, la observación de que hay eh, o sea, de lo que, de la definición de clases de diferenciabilidad, nosotros podemos decir que la clase digamos, rígida, no sé si llamarla rígida, pero hay una relación que es esta, ¿no? Que las funciones de clase C0 contienen a las funciones de clase C1. ¿Ve? Eso es algo muy evidente, ¿no? Es decir, toda función de clase 1, como es derivable, ya es continua. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Y eh, exigirle que sea 2 veces derivable es un poco más. Entonces, esto está contenido en las funciones de clase C2. Y así sucesivamente, lo que se da es una especie de relación de inclusión anidada, ¿no? Si aquí están las funciones de clase CK, aquí estarían las de CK más 1, ¿no? Y así sucesivamente, y al final estarían las funciones de clase C infinito. Esa es una relación muy natural que se va a dar entre las clases de diferenciabilidad, ¿no? Eh, el detalle, ¿no? De esta inclusión especialmente, ¿no? Es que es una inclusión estricta, es decir, no se puede dar la igualdad entre estos, ¿sí? Es decir, la inclusión es estricta, ¿ok? Eh, el ejemplo más sencillo de esto es la función que tal vez ya la pueden encontrar en el libro de Lima, en Lima 1, ¿no? Es de una variable, por ejemplo, ¿no? Eh, es la función
signo de una potencia, ¿no? F de X igual a signo, eh, no, no está mal, no es signo. Bueno, lo voy a escribir bien, ¿ya? Es la función que es X a F sub K, bueno, X a la K cuando el X es mayor que cero y es 0 cuando el X es menor o igual que cero. ¿Ok? Por ejemplo, esta función, que es una función que ustedes ya la conocen bien, tiene una particularidad, ¿no? Cuando X es menor o igual que cero se anula y luego la otra rama es una potencia, ¿no? Entonces, este tipo de funciones, ¿no? Eh, cuando analizan la diferenciabilidad, ¿no? Al menos gráficamente es muy difícil de ver, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando K es igual a 1, vamos a verlo por casos, ¿ya? K igual a, digamos, desde K igual a 0 va a valer, si K igual a 0, ¿no? Por ejemplo, para K igual a 0, ¿qué va a suceder? Si esto es K igual a 0, directamente tendría aquí una función 1, ¿no? Entonces, directamente la función f es discontinua, ¿no? Porque es 0 y luego es 1, ¿no? Es una función más o menos así, ¿no? Quebrada, ¿no? En el 0, ¿sí? Así, ahí, ¿no? Más o menos con un salto en el 0, ¿no? Entonces, es claramente discontinuo, ¿sí? Si nosotros tomamos el caso K igual a 1, ¿no? Nosotros tenemos que esto se va a convertir en algo así, ¿no? Hasta el 0 y de ahí se va a convertir en 1, así, ¿no? La función X, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? La función f ya es continua, es continua. Pero el detalle es que esta no es diferenciable, ¿no? Tengo una esquina aquí, ¿no? Eh, sería I, F no es diferenciable, ¿no? En X igual a 0. Entonces, fíjense que esta función, para K igual a 1, estaría aquí, ¿no? Porque sería continuo, pero ya no está aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, para K igual a 1, nosotros podemos observar que esta inclusión es estricta, porque esta F es continua, pero no es derivable, entonces no puede estar aquí. ¿Se dan cuenta? Si lo veo como, si este es el C0, el conjunto C0, perdón, al revés, ¿no? Aquí sería el conjunto, por ejemplo, el C1, y el C0 estaría aquí, más o menos así, imagínenlo así. Entonces, esta función K igual a 1, para K igual a 1, tomando esta función, este F estaría aquí. Es una función que es continua, pero no es derivable, no puede estar aquí, ¿no? ¿No? Y lo mismo vale en general, ¿no? Eh, si ustedes derivan esto, es decir, eh, eh, ¿qué les va a dar la derivada? F prima, digamos, de X, ¿no? Si ustedes lo derivan, para X mayor que, para los menores iguales que cero no hay problema, pero para los X mayores que cero, para los X mayores que cero sí va a haber, ¿no? A ver, voy a, voy a ver si vemos esto. X sería K por X a la K menos 1. Así sería la derivada para el X mayor a cero. Ahora, para el X menor a cero sería cero, ¿no? Cero. Pero fíjense que para X igual a cero, ustedes pueden ver que la derivada igual va a ser cero, ¿no? Simplemente ustedes ven tienen que calcular este cociente, ¿no? F' de H menos F', no, un ratito. Claro, F de H, así, ¿no? Estoy diciendo mal. Tienen que ver F
de h menos f de 0, para ver si es derivable en 0, ¿no? Entonces, este cociente, cuando h es positivo, por ejemplo, cuando h es positivo, eh, me va a dar esto, ¿no? Me va a dar h a la k sobre h, ¿no? Y si considero que estoy en el caso k, bueno, lo voy a hacer así, k mayor que 1, ¿no? Entonces esto me va a dar igual a h a la k menos 1. Esto para h positivo. Y si el h es negativo, ¿no? Me daría 0, ¿no? Para h negativo. Entonces, en cualquier caso, ¿no? En cualquier circunstancia, si yo tomo aquí ahora el límite, esto me va a dar 0, ¿no? Porque esto es k menos 1 es mayor que 1, ¿no? Entonces, cuando h tiende a 0, esto me va a dar 0, ¿no? Eso significa que este límite siempre va a existir. El límite cuando h tiende, bueno, no debe escribirlo ahí, sino abajo, ¿no? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de este cociente, ¿no? F de h menos f de 0 sobre h siempre me va a llevar a 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que siempre existe la derivada en 0 y siempre me va a dar 0, ¿no? Entonces, va a ser igual a 0 y por lo tanto esto va a valer para x menor o igual que 0. Igual. Entonces, así va a ser la derivada. Esta es la derivada, ¿no? Eh, pero aquí lo que tienen que observar, ¿no? Es que, eh, que la función, ¿no? Luego, f es de clase CK, así, ¿no? Es de clase CK, ¿no? Pero fíjense que esto ha disminuido en 1 e inductivamente sabemos que eh, va a perder una clase de diferenciabilidad, ¿no? Entonces tenemos que f es de clase que, a ver, no. Si f es de clase CK menos 1, con k menos 1 mayor que 0, ¿sí? Pero, ¿no? No es de clase CK, porque fíjense que al derivar, ¿no? Esto voy a perder la diferenciabilidad ahí, ¿no? Entonces, pero f no pertenece a las funciones de clase CK, es decir, esta función está aquí, perdón, cachito, está al revés, ¿no? Estoy haciendo al revés. Sí, correcto, está al revés. Esto es FK y esto es FK. Aquí ya, esto sería F está en la clase eh, CK más 1, sería. No. Tendríamos que F es de clase CK menos 1. Aquí estoy haciendo algo raro, ¿no? Claro, no, estaba bien. F pertenece a la clase CK menos 1, así, ¿no? Y esto no pertenece a la clase CK, estaba bien, ¿no? Porque lo que tenemos es esta relación. Aquí está la clase, digamos, K menos 1 y aquí está la clase CK. Entonces, esta función está aquí, ¿no? Está en la clase CK menos 1, ahí, pero no está en la clase CK. ¿No? Ok, entonces eso es algo que lo podemos ya deducir justo de esta expresión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto ya no va a ser una función de clase K porque ya la késima derivada se va a volver esta, ¿no? Esta de aquí, ¿no?
entonces ya deja de ser continuo, ¿no? Pero al menos hasta K-1, ¿sí? Voy a llegar aquí, entonces va a ser continuo, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿sí? Bueno, un otro ejemplo un poco más complicado es con el seno, pero yo lo voy a dejar como ejercicio, un ejercicio muy, muy ilustrativo, ¿no? Que, donde ustedes tienen que considerar esta función, g de t, o g de x, perdón, g de x igual a x a la k por el seno de 1 sobre x. Esa función, por ejemplo, ¿no? O sea, esto bueno, estaría mal, ¿no? Tengo que definirlo en cero más para que esté claro. Entonces, esto sería g de x igual a esto, cuando el x es distinto de cero, y que sea 0 cuando el x sea igual a 0. Este ejemplo está en el último capítulo, la última parte del capítulo, a ver, déjenme pensar, en el capítulo, si no me equivoco, 7, 8 del Spivak, ¿no? Y este es el ejercicio en el cual igual ustedes lo que tienen que analizar es qué pasa para diferentes valores de K, ¿no? En qué clase de diferenciabilidad están, ¿no? En realidad, se puede hacer ese análisis, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo que hay que conocer, bueno, que es importante recordar más que todo, porque ustedes ya lo conocen de la parte de cálculo 2 de caminos, ¿no? Especialmente de la parte de caminos diferenciables, ¿no? ¿Qué número sería este? 5, ¿no? Es, si ustedes toman un camino, ¿no? Por ejemplo, no sé qué letra, un alfa, definido en un intervalo, ¿no? Y ¿no? Abierto, cerrado, semiabierto, bueno, abierto, ¿ya? Intervalo abierto y con valores en un Rn, digamos, ¿no? En general, ¿no? Eh, por las observaciones que hemos hecho antes, nosotros podemos considerar que las, si nosotros agarramos la derivada, por ejemplo, la derivada es de nuevo un vector, ¿no? Es decir, aquí cuando tenemos caminos, lo que teníamos es que la derivada en un t, le voy a llamar, ¿no? Siempre la teníamos que considerar como un vector. Es una transformación lineal, pero visto como vector, es la transformación lineal multiplicación por ese vector, nada más, ¿no? Entonces, es debido a la identificación que nosotros hemos realizado entre los, eh, los vectores y las transformaciones lineales. O sea, miren, bueno, solo para recordarlo, ¿no? Porque esto ya lo hemos hecho. ¿Se acuerdan que la derivada, ¿no? Tal cual la hemos definido, tenía en un X, ¿no? Es una transformación lineal de R, tendría que ser una transformación lineal de R en Rn, ¿no ve? Formalmente, estrictamente hablando, es así. Pero esto hemos dicho que era isomorfo al mismo Rn, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta identificación hacía de que yo pueda considerar las derivadas, ¿no? Como, aquí estoy utilizando la letra T, como elementos de Rn, porque como transformaciones lineales se identifican con vectores, ¿no? Entonces, no había problema, ¿no? Entonces, visto así, ¿no? La derivada, la aplicación derivada, también la puedo ver como una aplicación de I que va a Rn, ¿no? Este Rn es producto de esta identificación, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Eh, de nuevo es un camino, tal cual lo hemos definido, ¿no? ¿Sí? Y si yo supongo, por ejemplo, que este alfa es de clase CK, ya saben que decir que este alfa, ¿no? Está determinado por sus funciones coordenadas, F1 de t, ¿no? Hasta alfa n de t. Y por lo que hemos hecho al principio de la clase de hoy, justamente, ¿no? Habíamos dicho que una función es de clase CK
si sus coordenadas son de clase CK, ¿no? Eso es algo evidente, ¿no? Pasa lo mismo aquí. Si yo digo que este alfa, ¿no? Bueno, es de clase CK, todas sus coordenadas van a ser de clase CK, ¿no? Y como la derivada es de nuevo una función de clase CK, ¿no? Y la derivada es la derivada de las funciones coordenadas, ¿no? Entonces esto de nuevo va a ser de clase CK. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener en consideración, ¿no? Entonces, de nuevo voy a tener una función de clase C infinita, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a explicar eso, bueno, lo voy a explicar mejor, ¿no? Fruto de esta identificación, tengo esto, ¿no? Entonces, supongamos sea, sea tal que alfa es de clase CK. ¿Listo? Voy a escribirlo bien esto. Alfa es de clase CK, ¿no? Entonces, ¿no? Alfa prima, ¿no? Como alfa prima de t es igual, eh, bueno, alfa prima es una función de i en Rn, así, ¿no? Entonces yo puedo decir que alfa prima también es de clase CK, ¿sí? Entonces, uh, eso es lo que va a suceder con los caminos, ¿sí? Que si un camino es de clase CK, su derivada también va a mantener esa calidad, esa cualidad de ser de clase CK, ¿ya? Um, no, un ratito, estoy haciendo mal, ¿no? Claro, no, sería de clase CK menos uno, porque, claro, fíjense, si es de clase CK, estas funciones coordenadas, ¿no? Los alfa sub i son de clase CK, ¿no? Pero la derivada, la función derivada en un t, su derivada es un vector y es el vector que tiene exactamente las derivadas de las coordenadas del alfa, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde cálculo 2, ¿no? Así es, ¿no? Entonces eso quiere decir que si los alfa y c son de clase CK, esto va a decir solo si los alfa sub i prima son de clase CK menos 1, sí. ¿No? Entonces estos son de clase K-1 y por lo tanto alfa prima es de clase CK-1. Cuidado, ahí me he confundido, ¿ya? Y uno que particularmente tiene que llamarnos la atención o es particularmente importante para nosotros, ¿no? Es la segunda derivada, ¿no? Porque la segunda derivada es en un t, ¿no? Es lo que llamamos la aceleración, ¿no? Aceleración, ¿no? La primera derivada es lo que comúnmente llamamos la velocidad, el vector velocidad y vector aceleración. Aunque esto es en realidad por el origen físico de la terminología, ¿no? No es, sería más apropiado llamar al primero variación, ¿no? Primera variación y el primero, ¿no? La variación, ¿no? Y la segunda derivada, la variación de segundo orden, ¿no? Pero eso es más que todo para un poco respetar la terminología clásica, ¿no? Bueno, finalmente, para terminar esta parte, respecto a las, a la noción de una noción que una y otra vez igual ustedes con la cual ustedes se van a encontrar todo el tiempo, ¿no? Es la diferenciabilidad por caminos, ¿no? Diferenciabilidad eh, o por caminos, o lo que se llama seccionalmente diferenciable. Seccionalmente diferenciable. Y esto se va a aplicar esencialmente a eh, caminos como el anterior, ¿ya? La idea es muy sencilla. Cuando nosotros tenemos un camino definido en un intervalo, así, que mejor lo pondré con un nombre, cerrado, ¿no?
Primero vamos a extender la noción de diferencia. Pues ya sabemos en realidad, y solamente lo extendemos ahora a Rn, la noción de derivadas laterales, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer detalladamente, pero eh, vamos a decir que, bueno, sea, ¿no? F, entonces diremos que F, digamos, ¿no? Que F es eh, diferenciable por la derecha, ¿no? Eh, sí, por la derecha, en un C, digamos, un C que va a ser, si es por la derecha, tiene que haber, entonces sería así, ¿no? A, B abierto. ¿Por qué tiene que ser abierto el B? Abierto en B porque yo necesito acercarme por la parte derecha, ¿no? Entonces, ¿no? Si existe este límite, ¿no? Voy a decir aquí abajo, que le vamos a llamar límite por la derecha, F' de C más, así. No, esta no es la terminología más apropiada, así, ¿ya? Aunque en realidad es un poco, bueno, llevaremos esta que es la que ustedes más van a encontrar. Es que, bueno, lo voy a hacer es la observación después de la notación. Límite, cuando h tiende a cero, h mayor que cero, por eso necesito que esto sea abierto, ¿no? De este cociente que tiene todo el sentido aquí, ¿no? C más h menos f de c sobre h. Ese límite existe, ¿sí? Y de la misma eh, eh, y de la misma forma podemos definir lo que sería la diferenciabilidad por la izquierda, solo que ahí ya necesito el margen izquierdo, ¿no? Y es diferenciable, ¿no? Por la izquierda, así, en un C, pero este C ya necesito el margen izquierdo, entonces sería así, ¿no? A, B. Y esto va a ocurrir si existe el otro límite, que sería el límite por la izquierda, que lo voy a escribir así, ¿no? Así, que es la forma en la cual lo van a encontrar más frecuentemente en la literatura. Y aquí h menor que cero, ¿no? Esto va a ser f de c más h. Entonces, como h es menor que cero, necesito un margen a la izquierda, por eso tengo que tener abierto esto, ¿no? Menos f de c sobre h. Así, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Que con esto nosotros lo que hacemos es flexibilizar la noción de diferenciabilidad, ¿no? Aunque esto solo vale para caminos, ¿no? Eh, lo que hacemos esencialmente es flexibilizar la noción de diferenciabilidad, eh, flexibilizando por dónde nos aproximamos al H, ¿no? Por la derecha o por la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos extender la noción Ahora, obviamente esto ustedes lo pueden poner en términos de la definición que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que está aquí arriba es equivalente a escribir esto así, f de c más h igual a f de c, ¿no? Más f' más c h, ¿no? Más RH, ¿sí? Pero donde ahora la condición de límite varía, ¿no? La condición de límite sería esto, límite cuando h tiende a cero, pero h tiende a cero por la derecha, por ejemplo aquí, ¿no? De R de h. Entonces también se flexibiliza la noción de diferenciabilidad que hemos estado llevando, pero fíjense que solamente es una adaptación, si quieren, ¿no? Entonces eso es algo que lo mismo pueden hacer con esto, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a permitir es extender la noción de diferenciabilidad a caminos como este. Ah, aquí he usado la misma letra F. Lo cambiaré esto, ¿ya? Aquí me he equivocado. Ya he cambiado, ya he usado F aquí. Lo que nos va a permitir esto es extender la noción de diferenciabilidad a intervalos cesados, ¿no? Es decir, yo ya puedo hablar de diferenciabilidad en los extremos de un intervalo
en función de las nociones de derivadas laterales, ¿no? Esto es lo que se denominan derivadas laterales, ¿ok? En un caso lateral derecha y en el otro lateral izquierda, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir de eso podemos todavía flexibilizar un poco más la noción, que es lo que, a lo que les decía, que es lo que vamos a llamar la diferenciabilidad por caminos o seccionalmente diferenciable, ¿no? De la siguiente manera, nosotros vamos a tomar una función, ¿sí? Sea f, pero la vamos a tomar en una función definida en un abierto, pero lo que vamos a hacer es definir lo que, bueno, vamos a hacerlo así, Rn, ¿no? Lo que vamos a definir es lo que se denomina que sea una función seccionalmente diferencial, ¿no? Entonces vamos a decir que, vamos a decir, diremos que es seccionalmente diferenciable, ¿no? Ese es el término que vamos a utilizar, ¿ok? En todo el intervalo, porque en este caso estoy hablando de una noción global, ¿no? Seccionalmente diferenciable. Si es continuo, en primer lugar le voy a pedir ya que sea continuo, ¿ya? Entonces la primera condición es que sea continuo, si es continuo, primero, en primer lugar. Pero lo que determina la diferenciabilidad seccional, si quieren, es que yo voy a poder hacer una partición de este conjunto, ¿no? Y existe una partición, lo voy a llamar así, existe una partición en el sentido de cálculo 2, o sea, de la integración de cálculo 2, o de cálculo 1, diré, ¿no? O de cálculo 2, bueno, ya no me acuerdo dónde llevan esto, pero tiene que haber una partición, y ustedes saben que la partición la pueden escribir de esta manera, ¿no? Bueno, lo voy a escribir en la forma tradicional, ¿no? A igual a T0, luego T1 y así, ¿no? Así hasta un Tn menos 1 menor que Tn igual a B, así. Así es como se escribe una partición, ¿no? Por lo que ustedes ya saben de cálculo 2, ¿no? Existe una partición del intervalo AB de tal forma que los subintervalos de la partición que se determina, la función f, tal que, ¿no? F, si yo hago el f, ¿no? Y lo voy a escribir sugerentemente, a ver, f, ya, restringido a el intervalo, eh, voy a escribir así, t sub i menos 1, t sub i, así. Esta función restringida aquí es diferenciable en el intervalo t sub i menos 1, t sub i. Ahí. ¿Ok? Es decir, va a ser diferenciable en cada subintervalo de la partición, intervalo cesado, ¿no? Donde la diferenciabilidad en los extremos, o sea, la diferenciabilidad en los, en el extremo izquierdo y en el derecho, tengo que entenderlo en términos de derivadas laterales, ¿no? Entonces, donde la diferenciabilidad en t sub i menos 1, t sub i, se entiende como derivadas laterales, como la respectiva derivada lateral. ¿Ok? Esa es eh, esa es la forma en la cual vamos a entender la diferenciabilidad en un intervalo cesado, ¿no? Generalmente tenemos en un intervalo abierto. En el intervalo abierto no hay problema, porque el límite es por los dos lados, no hay problema con el límite. Pero cuando tenemos un intervalo cesado, necesitamos la noción de límite lateral. ¿Qué quiere decir en realidad? Esto quiere decir que
Esto quiere decir, en otras palabras, ¿no? Palabras, en el interior no hay problema, ¿no? Cuando es diferenciable ya sabemos lo que significa. En otras palabras, existen, existen las derivadas laterales en los extremos, es decir, existen la derivada en sería por la derecha en el t sub i menos 1 y la derivada por la izquierda en el t sub i. Así, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir de que se entiende como la respectiva derivada lateral. ¿Ok? Que existen estos dos. Porque en el interior no hay problema. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar la, lo que se denomina una función seccionalmente diferencial, ¿no? Y de la misma manera se puede definir lo que se denominaría seccionalmente de clase CK, ¿no? Diríamos que ¿no? F es seccionalmente CK, ¿no? Si F es restringido al intervalo, a los subintervalos T sub I menos 1, T sub I, ¿no? Es de clase, es de clase CK. Obviamente aquí para todo I desde 1, sería desde 1, ¿no? Sí, 1 hasta N. Aquí igual, I del 1 a N. ¿Ok? De esa manera entonces tendríamos nuestra noción de eh, diferenciabilidad, ¿no? Muy bien, entonces ahí lo voy a dejar. Vamos a, vamos a, de la siguiente ya vamos a entrar directamente al teorema de la regla de la cadena, los teoremas fundamentales, y ya entramos al último capítulo o a la última parte, que es los teoremas de formas locales, que es la parte final, ¿no? Entonces, ahí lo dejo y enseguida subo el video.